poquito, ¿eh? ¿Pero streaming de verdad? Sí. Lo quito. No. Luego lo que vosotros me digáis. Yo aquí soy un mandado. Pero entonces no podemos decir palabras también. Sí. No, hombre. No creo que haya problema. Es en directo. Lo quieras, ¿no? Porque no tenemos son imágenes, la verdad. No. Bueno, no es complicado. Pero bueno. Sí, muchas veces. Abrir la página 4. Los dejé contar. Pero ahora 61. Claro, eso tiene su qué. Es verdad que no está, ¿y por qué no está numerado, Antonio? Muy mal, ¿no? No sé. Es un fallo del libro. Por alguna razón no se numera. Yo lo pongo a mano yo ahora todo. Voy numerando. Bueno, todo sea por la edición. Sí. De hecho, que nos envíen a casa todos los que están sin numerar, los numeramos. O no. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a presentar el cómic de Antonio Altarribas, José García y Lola Moral, El cielo en la cabeza. Creo que no hace falta presentar a los ponentes, a los participantes, a los autores, pero bueno, recuerdo, ¿no?, que Antonio Altarribas pues, es uno de los guionistas más reconocidos en el panorama de la novela gráfica en España, ¿no?, a nivel internacional, por supuesto, con series como Generación Volar, como Las Garrotas, como la trilogía del Yo, etcétera, ¿no? Recibió en 2010 el Premio Nacional del Cómic, ¿no?, por el arte de volar. Sergio, bueno, voy a presentar a Lola primero, Sí. Siempre, porque queda más. Imagino que puede pensar que ya es Sergio y yo Lola. Bueno, eso ya lo habláis vosotros. Lola es artista plástica, artista plástica, y el papel que realiza en el que veo es el papel de color, la colorista del cómic. Y a la izquierda de la mesa está Sergio García, que también es Premio Nacional de Dibujo e Ilustración en 2022. Es uno también de los dibujantes más reconocidos en el panorama actual de la novela gráfica. Comentábamos hace un rato que también ellos han trabajado, tanto Sergio y Antonio, como juntos en obras muy conocidas como Cuerpos del Delito, etc., ¿no? Sergio también es muy conocido, ¿no?, por las portadas del New Yorker, del País y de una serie importante, ¿no?, de elementos gráficos, ¿no? Lo que vamos a hacer yo en esta vez lo tengo muy fácil, porque como son tres no tengo que hablar, van a hablar ellos solos, ¿no? Y lo que vamos a hacer en la presentación es, bueno, pues, hablar ellos 10-15 minutos cada uno por la parte que le toca, guión, dibujo, color, ¿no? Y a continuación enseguida daremos la palabra al público para que preguntéis vosotros lo que consideréis. Antonio, Sergio, Lola, muchísimas gracias por estar aquí. Por supuesto, en nombre de la librería de Letras Corsarias, muchas gracias a Rafa y a todo su equipo por teneros aquí otra vez, y un verdadero placer que estéis con nosotros. Así que sin más, Antonio, Bueno, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Domingo, por la presentación. Muchas gracias a todos vosotros que habéis venido. Veo que además casi todos venís con el libro ya entre las manos y bueno, pues alguno que seguramente ya lo haya leído, y bueno, pues gracias. Yo ya me considero, no sé si igual a abuso de la confianza del patrón de la librería, yo ya me considero un habitual, un corsario más. Muy corsario. Un corsario más, y por lo tanto aquí estoy como en mi casa, perdona la confianza, pero es así, Rafa.
Y bueno, pues es como veis ya desde la portada, un libro hecho a 6 manos. Es importante, como lo veremos, pues el papel que tiene normalmente en el cómic, o bien tenemos un único autor o en algunas ocasiones 2 autores, guionista y dibujante, pero no es habitual que el colorista, si existe, participe en los créditos y tenga el reconocimiento que se merece en general en la tarea que hacen en el mundo del cómic, en el mundo en general de la ilustración y muy concretamente en este libro, donde el color es simplemente con que hayáis ojeado, hayáis pasado las páginas y todo eso, os habréis dado cuenta de la importancia que tiene el color. Lola dice, y se lo voy a robar ahora, que aunque ella es la última en intervenir, primero viene el guión, luego viene el dibujo y finalmente viene el color, el lector lo ve al revés, es decir, lo primero que ve, lo primero que le salta a la vista son los colores, luego el dibujo y luego ya, cuando ya inicia la lectura, es la entrada en el guión, la recepción, la lectura va en un sentido contrario, ¿no? Por lo que a mí respecta, como guionista, pues lo que os puedo contar es que este es un libro del que estoy especialmente satisfecho. Tengo algunos libros con los que mantengo, como ha dicho Domingo, una conexión emocional muy fuerte. El arte de volar es la historia de mi padre, La ala rota es la historia de mi madre. Os podéis imaginar que naturalmente hay una implicación muy fuerte personalmente, pero este, siendo un libro en el que podríamos decir que aborda un problema que a mí personalmente me pilla un poco lejos, afortunadamente no me he visto en las circunstancias en las que se ha tenido que ver el protagonista, pues es un libro del que estoy muy, muy satisfecho y para mí me parece que, considerándolo en su conjunto, yo creo que es el mejor libro donde he puesto una firma. Así lo siento. El libro además también tiene un muy buen acabado, si habéis apreciado el cuidado de la edición, tanto en el formato que se le ha dado, porque necesita un formato un poquitín más grande para que luzcan todos esos dibujos y todos esos colores de los que hemos ido hablando, la maqueta, el hecho de que no haya numeración en las páginas, que también está muy pensado desde ese punto de vista, y luego sobre todo pues la elección del papel, las pruebas de imprenta que se hicieron para acertar con los colores, pues ha sido por parte de la editorial Norma un esfuerzo en el que han puesto mucho empeño, y aquí tenemos el resultado, que es, ante todo, yo diría que más allá de lo que podamos contar, es un objeto hermosísimo. Lo que yo quería contar, yo creo que con una cierta perspectiva, también lo tenía más cerca de lo que pensaba. Cuando escribí la historia de mi padre también tuvo que emigrar. Mi padre en el 39, como muchos españoles después de la guerra civil, tuvieron que salir de España, y mi padre, cada vez que veía imágenes en la televisión de gente que huía de la guerra, de gente que tenía columnas de exiliados, de refugiados que tenían que abandonar su casa, su país, el lugar donde habían crecido,
se habían hecho y les veías caminando por una carretera llevando encima los enseres que ellos consideraban los más útiles, yo que sé, desde muebles hasta ganado y todo eso, pues una columna que no tenía fin, de hombres, mujeres, niños, todos ellos con la misma mirada perdida. Es la mirada del que ha perdido el pasado y todavía no tiene futuro. Es más, no sabe si tendrá futuro, ¿no? Es ese sentimiento de desarraigo. Hablábamos antes en el sentido un poco técnico del no lugar, pero también está este sentimiento psicológico y personal de no tener un lugar, ¿no? Y hasta qué punto influye en ese sentimiento de no existencia. Estás desterrado, no tienes tierra, no perteneces a ningún sitio, no tienes ya los vínculos que tenías, los has arrancado y no tienes donde echar raíces, ni siquiera tienes un sitio para descansar o para reposar. A mi padre se le saltaban las lágrimas cada vez que veía estas escenas y me decía, yo creo que con bastante sabiduría, dice, mira, verás que la sociedad cambia mucho, que hay muchos adelantos, que hay mucha tecnología, pero hay una escena que no cambia nunca, y es esta, la de las columnas de inmigrantes abandonando los países y todo. Y la verdad es que sus palabras eran bastante proféticas, porque si hoy en día hay un tema de actualidad y que yo creo que está lejos de ser resuelto y que tiene toda la pinta, dadas las circunstancias de todo tipo, desde económicas, sociales y climatológicas con las que nos encontramos, el fenómeno va a ir a más, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, este era un tema que me interesaba, yo creo ya, aunque fuera de manera inconsciente, por ese vínculo con mi padre, por esa imagen en la que él me había insistido y por esa sensación en la que él me había insistido. El contacto con una ONG que tiene los que la dirigen son originarios de Vitoria, la ciudad donde yo vivo, y que tienen dos sedes ya montadas porque han inaugurado la segunda en Jacutia hace muy poco, en el Congo, y el conocimiento de la situación que existe en ese país y cómo, digamos, se puede explicar esa... ¿Qué es lo que lleva a alguien a desarraigarse, a abandonar su tierra de origen para entregarse a la aventura de una vaga promesa de felicidad, y si no de felicidad, al menos de oportunidad de vida, ¿no? ¿En qué circunstancias se tiene que encontrar una persona para que decida emprender a pie un viaje de miles de kilómetros por los terrenos más difíciles, atravesando selvas, atravesando desiertos, cruzándose con fieras salvajes, con grupos de bandidos organizados que ya conocen las rutas de los emigrantes y que saben que muy probablemente van a ser robados, quizá violados, algunos secuestrados y vendidos como esclavos. Y luego, para terminar, esa travesía tan peligrosa del Mediterráneo que hace que muchos se acaben convirtiendo en náufragos y finalmente ahogados, ¿no? Ese era el tema que a mí me interesaba. Claro, en el fondo, yo creo que de este problema, si nos ponemos a hablar de ello, podríamos dar una respuesta que es, pues bueno, hay una desigualdad estructural en el mundo que es el que lo hace funcionar económicamente y que divide al mundo entre regiones que viven en la absoluta miseria, entre gente que se levanta por la mañana, como ocurre en el Congo, y no sabe ni siquiera si van a tener un poco de ñame para poder comer durante el día, porque no tienen nada, absolutamente nada, ¿no?
y las personas que podemos disfrutar de una cierta holgura existencial, y no digamos ya aquellos que son inmensamente ricos y que nunca podrán gastar toda la fortuna que posee. Se trataba, en definitiva, de profundizar en ese fenómeno que a través de las noticias lo vemos, yo creo que de una manera un tanto superficial, ¿no? Escoger el Congo es una apuesta, yo diría que ya extrema, porque es un país del que seguramente muy pocos habéis oído hablar. No sé si sabéis que, por ejemplo, pues en diciembre hubo elecciones, hace 2 meses, no llega a 3 meses, hubo elecciones en la República Democrática del Congo, y después de algunas protestas, algunos enfrentamientos de guerrilla, etcétera, se mantuvo, y de algunas denuncias de irregularidades clarísimas en las elecciones, se mantuvo el mismo gobierno, que es lo que podríamos considerar lo que se llama como el clan de Kabila, porque fue el presidente que sigue controlando en la sombra todo lo que ocurre en la República Democrática del Congo, ¿no? Y en ese gobierno corrupto gobierna un país inmenso, tan grande como toda Europa, y extraordinariamente rico, sobre todo en materias primas. Cuando los belgas colonizaron el Congo, era el momento en el que el caucho era una de las materias primas más reclamadas, y el país que lo podía suministrar en grandes cantidades y todo esto era el Congo. Hoy en día pues es el coltán, es el cobalto, es el uranio, es la casiterita, son todas esas tierras, esos minerales raros, es el litio, que resultan fundamentales para todo esto que nosotros llamamos nuevas tecnologías, ¿no? Para coches, móviles, aparatos de televisión, pantallas de ordenadores, etcétera, etcétera, ¿no? Para que esta situación se pueda mantener en el tiempo, pues es necesario mantener un país en una estabilidad política constante, ¿no? Y entonces, desde que se produjo la descolonización en el año 60, lo que apenas sabemos es que han pasado pues más de 50 años, más de 60 años ya, en el que el país ha vivido en una constante inestabilidad, lo cual permite que la mayor parte de las exportaciones de minerales se hagan de manera ilegal, en beneficio de unas cuantas grandes corporaciones mineras, que son las que, digamos, sacan el material, el mineral a través de Ruanda. Hay ya una ruta perfectamente conocida de salida del mineral ilegal, con toda una serie de irregularidades en los controles de frontera, y eso es lo que constituye la riqueza de un país que podríamos decir que en todos esos kilómetros, a mí me decían los de Jambo Congo, que puede que haya que no llega a 100 kilómetros de asfalto lo que hay en el país, ¿no? Es decir, todo el resto son pistas de barro, muy a menudo intransitables, a causa de las lluvias o de los propios accidentes del terreno, ¿no? Y un país en donde ese estado de violencia latente mantiene vivas un número importante de guerrillas, que están constituidas en una buena parte por niños soldados, y que utilizan de manera sistemática la violencia sexual como arma de guerra, ¿no? Es
quizá el personaje, esto os puede dar una idea, el personaje que es más conocido en el Congo y es una de las grandes figuras es el doctor Mukwege, que fue Premio Nobel de la Paz en 2018 y que tiene un libro por ahí publicado que se llama La fuerza de las mujeres. Recientemente lo acaban de adaptar al cómic y está publicado en español, ha salido, no sé si lo habéis visto, sí, acaba, nada, hace, no sé si lo tendréis por aquí en novedades, pero hace nada, unas semanas acaba de salir este libro. Y este señor al que le dieron el premio Nobel, si vais y tenéis la curiosidad de buscarlo en la Wikipedia, veréis que se le dio el premio Nobel por su trabajo como, digamos, como luchador y combatiente contra la violencia sexual y por su tarea como cirujano que es en la reconstrucción genital de las mujeres. Es decir, que el personaje más famoso, el personaje que, digamos, tenga una mayor proyección internacional en un país, sea una persona al que le llaman familiarmente el doctor Coseculos, porque se dedica a la reconstrucción vaginal y a la reconstrucción de todas las barbaridades y atrocidades que se cometen en los actos de violencia sexual, os puede dar una idea de cuál es el ambiente, ¿no? Pues en ese contexto es donde he ido a buscar materia argumental y lo que he escogido es un muchacho, un joven de 12 años que comienza el libro siendo salvado, es un renacido. De hecho pensé en un momento, eso no os lo comenté, pero ¿La renacido? No, el que se llamaba René. Ah, René. René en francés, porque hay muchos nombres franceses. Sí. René es renacido. Sí, renacido. Hombre, ¿y por qué no llamaste René? Me tengo que enterar ahora. Pues mira, porque 3 años después. me parecía como que era excesivamente evidente la cosa y quise jugar más con la sutileza y todo eso. Está bien, René. René, pues... ¿Nivek René? A ver, hay otra posibilidad. Vamos a coger a todos los libros de la edición francesa y española y lo vamos y voy a cambiar a mano. Con Nivek, voy a poner René. René. Claro, mucho mejor. Si no lo podéis hacer vosotros. El informático, borráis vosotros mismos el Nivek y ponéis René. Es Con verdad. cada libro regalo de un rotulador. Un posca blanco y un posca negro. Además, como tenéis la exclusiva, habéis visto que ni siquiera los dibujantes estaban al tanto de No, ocultaba información. Les ocultaba información. Bueno, forma parte de la futura promoción de la nueva edición, Antonio. Vale, hablaremos, a partir de ahora hablaremos de René. René, Sí, René. la vida de René, ¿no? Bueno, en cualquier caso... Perdona, y pedazo título también, La vida de René. La vida de René. Joder. Y vamos a ponerle el cielo en la cabeza. Fíjate tú. No, bueno, pues es la historia, como os digo, de un muchacho que empieza vemos que empieza su vida o empieza su historia en el momento en que ha quedado atrapado en un agujero, en un derrumbamiento de una mina de coltán. Como sabéis, en las minas de coltán utilizan mucho mano de obra infantil porque son un tipo de minas con unos túneles muy estrechos y entonces los niños se pueden mover mejor y trabajan mejor en ese tipo de condiciones. Se ha producido un desprendimiento, ha quedado enterrado y gracias a un amigo con el que vemos que luego comparte una buena parte de la historia, es rescatado y sale de nuevo a la luz, sale de agujeros como si la tierra le pariera de nuevo para enfrentarse a lo que va a empezar toda una serie de señales que le van a ir conduciendo a que este país es imposible. Esto es un infierno, esto es un no lugar, volvemos a un no lugar, ¿no? O peor, un lugar horrible e insoportable del que solamente se pueden salvar uno huyendo de aquí.
Entonces es como se va formando, digamos, la conciencia de este personaje, que primero como minero, luego como reclutado por las milicias como niño soldado, acaba tomando la decisión de que tiene que recorrer todo África y ir hacia el norte, siempre hacia el norte, porque él dice en un momento, o le dicen en un momento determinado su amigo, dice, es fácil llegar a donde tú quieres llegar. Tú piensas que aunque nosotros caminemos con los pies, el camino está en el cielo, solo tenemos que seguir hacia el norte. Ellos saben guiarse por las estrellas, saben guiarse por el sol, siempre hacia el norte, siempre hacia el norte. Ese es el camino que van siguiendo, y a partir de allí vamos a ir atravesando, pues gracias a los dibujos y a los colores de Lola, vamos a ir atravesando pues todo lo que es un continente bellísimo, ¿no? Un continente bellísimo, salvaje y con un fondo muy fuerte de crueldad, de desigualdad, de injusticia, de miseria, y esa es, digamos, la base del relato, sin entrar en muchos detalles y por supuesto sin desvelar el final. Y todo esto, que era una trama, sobre todo podríamos decir que quizá, casi yo diría en un sentido fuerte, cruda. El amigo de Niebeck es cocinero, el amigo del protagonista, el que le salva la vida en la mina y con el que luego hace una buena parte del camino. A él lo que le gusta es cocinar, y es un gran cocinero, siendo un chaval muy joven, y es un poco más cultivado, ha tenido un padre que le ha podido educar, es él el que sabe mirar las estrellas y seguir el camino por donde hay que ir, es él el que en un momento determinado sabe pescar, sabe encontrar recursos, sabe cómo dormir en la copa de los árboles, por ejemplo, cuando atraviesan la selva, sabe toda una serie de recursos que los ha aprendido a través de su padre y a través de las tradiciones de las tradiciones familiares. Pues bien, si Joseph representa lo cocido, lo civilizado, Niebeck representaría lo crudo, y con toda crudeza, retomando un poco la metáfora, tiene que aguantar toda una serie de adversidades, afrontarlas e ir creciendo con ellas, ir creciendo personalmente. Se trata de una novela iniciática en donde muchas veces lo va a pasar mal, otras veces se va a asombrar, otras veces ante la magia, ante el animismo de muchos de los territorios y de muchos de los pueblos por los que tiene que atravesar, e incluso también se va a enamorar, ¿no? Vamos a ir viendo cómo va teniendo toda una serie de experiencias que marcan este camino. Y todo eso... Antonio, que llevas media hora hablando. Sí. No pasa nada, tú No. sí. No, bueno, pues al final lo que quería decir... Esta señora lo que quiere son firmas. Ya había prácticamente terminado. Entonces, lo que yo les pasé, esto fue lo que yo les pasé a estos señores, para que acabaran al final haciendo lo que tenéis delante, y eso es lo que ellos os van a contar en 5 minutos que yo no. Bueno, pues nada. A mí me dieron un premio, que era el premio Planet BD, Sí. que decía, es un premio que dan en Francia pues porque les da la gana. Es decir, no hay... Normalmente los premios es la mejor categoría, pues mejor obra, mejor guionista, mejor lo que fuere, ¿no? Pero ellos, cuando quieren premiar a alguien, pues dan el premio y luego se inventan el premio, ¿no?
Entonces, el premio OVNI. Sí, se llama el premio OVNI, sí. Entonces a mí me dieron el premio OVNI y, la frase que titulaba el premio era a un dibujante, bueno, en ese momento, que ha conseguido dibujar un guión nada fácil, ¿no? Y yo creo que eso resume perfectamente la labor mía y de Lola en este trabajo, porque, claro, cuando tú vienes de hacer cosas más o menos infantiles, que ha sido nuestro propósito durante los últimos 30 años, y de golpe te encuentras con esto, pues dices, santo mío, ¿cómo hago yo esto? O sea, ¿cómo podemos llegar a hacer este tipo de trabajo? O sea, nos pareció imposible. O sea, yo no era capaz de dibujar las mutilaciones, las violaciones, los asesinatos, todavía estáis con tiempo de devolver el libro, que hemos tenido que dibujar durante este libro, y sinceramente así se lo planteamos, Antonio lo sabe, y dijimos, este libro no es para nosotros, es para Keiko, o para, no sé, otro dibujante que sea capaz de dibujar todo esto. Así que lo primero a lo que nos enfrentamos fue a eso, ¿no? A cómo dibujar un guión nada fácil y cómo hacerlo desde nuestro punto de vista. Luego a nivel personal yo tengo un interés en la investigación formal, en el lenguaje del cómic. O sea, yo vengo de la universidad, igual que Antonio, también viene de la universidad, y no me interesa hacer proyectos que no tengan ese juego visual que a mí me gusta desarrollar. Entonces, bueno, el punto de partida fue ese, ¿no? Hacer una adaptación compleja de un guión complejo y duro y poder hacerlo de una forma diferente, de una forma distinta, sin caer en lo gore, sin caer en la evidencia y viendo cómo darle una vuelta de tuerca al horror. Bueno, también al amor, a la poesía que lo hay, a la amistad en el libro, porque es un libro muy realmente iniciático y muy transversal, muy holístico, una palabra así muy universitaria. Sí, muy holístico. Y bueno, ¿cómo dar un envoltorio visual a todo eso? Y entonces, siguiendo un poco de lo que hemos hablado esta tarde en la universidad, la idea era crear un pastel perfecto, un pastelito perfecto. Ayer me comí una alpargata, no sé si sabéis lo que es. ¿No sabéis lo que es una alpargata? Un pastel típico de Alba de Tormes, por Dios, sí, está buenísimo, al menos en una pastelería que hay ahí. Pues tiene una apariencia preciosa y luego no sabéis muy bien qué hay dentro, porque yo esperaba un pastelito de crema tostada, no sé qué, y luego sin embargo tiene mermelada, tiene una serie de sorpresas que uno no espera. Pues la idea, metafóricamente hablando, que yo quería hacer con Lola, para dar visión a toda esta locura, era crear un pastel muy hermoso, muy bonito, que uno pueda comer y cuando lo va ingiriendo te das cuenta del enorme error que has cometido con la fruta, porque es amargo por dentro y tiene una serie de sabores que uno no espera. Entonces esa contradicción, fíjate tú que teníamos un debate si iba a dulcificar la narración o la iba a hacer más dura todavía, y probablemente el resultado final, después de mucho contrastar el libro, hablar con mucha gente, ha sido justo el contrario, ¿no? De ver que efectivamente ese objeto que es pretendidamente bello finalmente te está contando una historia que es devastadora, y por lo tanto esa contradicción entre la belleza y la historia que se cuenta creo que todavía se amplifica más con el tipo de dibujo. No puedo contar mucho de la parte gráfica porque no tenemos proyección. Esta tarde hemos podido proyectar y entonces se podía hablar, pero sí os diré que en general yo suelo trabajar con dos tipos de modelo a nivel formal. Cuando dibujo me interesa desde hace muchísimo tiempo el dibujo, lo que yo suelo llamar el dibujo previo al Renacimiento, pero que luego se volvió a repetir de nuevo, sobre todo en la vanguardia artística del siglo XX, y me gusta trabajar con un dibujo sintético, un dibujo eminentemente comunicativo. En clase siempre digo que nuestros principales enemigos son los fenicios, porque inventaron el alfabeto y nos jodieron la vida a los dibujantes. Entonces, pues debe ser eso, un dibujo que sirva para comunicar. Entonces uso puntos de vista como muy obvio. Hablábamos esta tarde también del mal llamado dibujo infantil o primitivo, en el que hay una serie de proyecciones de plano, hay sobre todo una proyección frontal en la representación del espacio, hay una gran abundancia de perfiles en la representación también por un carácter muy obvio, porque se reconoce muy fácilmente y porque además nos remite directamente al tipo de dibujo que se hacía por parte de estos pueblos primitivos y que uno puede encontrar realmente pues, en muchas formas africanas, el dibujo egipcio desde luego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese tipo de proyección a mí me interesa mucho. Y luego a la hora de componer, con respecto a la parte gráfica, y a la hora de componer me gusta muchísimo trabajar con rupturas de ritmo. Teníamos claro desde el principio que este libro tenía que ser muy rítmico, porque África lo es, y nos imponía un problema severo porque
desde Jambo Congo nos decían que el sonido del tambor es persistente y repetitivo y presente siempre en la vida africana. Pero claro, es un sonido y el cómic por ahora no se inventó un cómic con sonido, eso sería una película de dibujo animado. ¿Y cómo reproducir el sonido? Pues intentar creando secuencias rítmicas que funcionan con esa repetición sonora del sonido, ¿no? Entonces veréis mucha retícula, que es una retícula que está buscada, que en realidad tiene una función de someternos sin daros cuenta a esa persistencia de lo rítmico, de lo repetitivo. Ha hablado Antonio, no sé si ahora o esta tarde, de lo onírico y de lo metafórico en el pensamiento africano, y gran parte de las imágenes que aparecen tienen esa finalidad, la de crear grandes ítems narrativos que sirvan de separación, de puntos de inflexión de la narración mediante la adición de figuras de gran tamaño que suelen remitirnos a eso, a un cambio de ritmo y que el ritmo se altere en la narración, ¿no? y que de esa manera actúe como una metáfora visual y que funcione como tal. Y yo creo que voy a cortar ya, porque si no, y que lo alargue un poquito, ya que Antonio ha consumido 30 minutos de nuestro tiempo. 30. Porque deja Antonio. No, yo tengo derecho a meterme con él. No, yo creo que tampoco tengo mucho más que contaros, simplemente eso, que fue un proceso de creación. Los que seáis un poquito más, o que tengáis más interés en el proceso de creación puro y duro, el libro está dibujado por una tableta gráfica, son de un programa que se llama Procreate, y sí que es verdad que de un tiempo a esta parte mi dibujo ha ido cada vez más hacia la geometría, es algo que me obsesiona. Yo cuando estudiaba la carrera, pues odiaba la geometría profundamente, era la clase de sistema de representación y análisis de las formas, que así se llamaba, ese nombre tan antipático. Para mí era un suplicio, el mundo de las tangentes era un horror, y sin embargo ahora, pues no sé, imagino que por la propia herramienta, el asistente de dibujo de Procreate te permite hacer curvas perfectas y te permite hacer círculos perfectos, pues al final he tendido a amar con profundidad la geometría y ahora soy un geometra, un dibujante geometra. Y bueno, pues nada, y paso la voz a Lola, que no habla de Como geómetra al que hay que darle color. Hay que darle color, claro. Hola, mira, el color es un recurso narrativo muy importante que ayuda a reforzar la información visual que tienes delante. Es decir, de una forma casi invisible nos permite introducirnos en la historia, comprender la historia mejor y aportar una información casi, ¿cómo te diría yo? Que ronda el libro, pero que no se puede expresar ni con color ni con dibujo. Por ejemplo, aportar cierto frescor cuando hay un amanecer, reforzar el ritmo del que ha hablado Sergio antes y funcionar pues como hemos hablado antes, como una píldora, ¿no? Hacer que el producto sea mucho más atractivo. De hecho, el color tiene siempre una faceta psicológica muy importante en el espectador, porque nos ayuda a ver las cosas de otra forma. Siempre aludimos al color para representar la alegría, y en este caso en concreto, tanto el dibujo de Sergio como mi color han intentado hacer esa envoltura agradable para una historia que es muy cruda, y que el lector la acepte y se introduzca en ella y de esa forma evolucione y comprenda la historia, ¿no? Porque al final lo que queremos es que la gente entienda que hay un problema, que existe eso, que existe ese país, que hay unos desajustes enormes y que, bueno, que se haga realidad, ¿no? En fin, que se conozca, ¿no? Que la gente conozca ese problema. Y de esta manera, a través del dibujo y a través del color, intentamos que se informe el lector. Si os dais cuenta, yo he utilizado una paleta bastante naturalista, no uso unos colores. La verdad es que llevamos tanto tiempo trabajando juntos que ya tenemos unas paletas muy personales, pero con un naturalismo filtrado, de tal forma que estoy hablando de África, intento asemejarme a los colores de África, pero pasándolos por un filtro que no destaque demasiado, porque si usara los colores que hay normalmente en África, pues serían colores muy fuertes, muy vivos, y no queríamos eso. Queríamos que el color siempre tiene que apoyar, tiene que estar al servicio, pero teniendo su propia personalidad y su propia parcela, ¿no? Porque estamos hablando de
tres cosas que, o sea, del guión, del dibujo y del color que deben estar sin solaparse la una a la otra, ayudándose, ¿no? Y formando un conjunto, una sola obra. Y bueno, yo uso también color digital porque se reproduce muy bien, porque se reproduce muchísimo mejor que la acuarela o el wash. Incluso hay algunos locos que usan óleo para hacer un libro. Y de esta forma nos aseguramos que el resultado sea el óptimo, el deseado, aparte de que la labor de la editorial es muy importante, y en esta ocasión el libro yo creo que ha quedado espectacular porque han hecho un trabajo de edición magnífico. Y bueno... y tienes que hablar de sí, cómo el colorista aparece en portada, carajo. Sí, bueno, si os dais cuenta, el colorista, bueno, no por primera vez porque ocurre más veces, en América es más habitual, pero aquí es muy difícil que un colorista aparezca en portada, porque en cierto modo, lo he estado hablando esta tarde en la charla, yo creo que hay un problema estructural del pasado, ¿no? Porque los colores antes, el siglo pasado, se reproducían tan mal porque no había medios, o ahora cualquier fotocopiadora que tenemos en casa reproduce como antes lo hacían la de nuestra casa, ¿no? No, pero bueno, lo que quiero decir es que ahora sí es más fácil reproducir el color, un buen color, hacer un buen trabajo de edición, pero antes no. Entonces el color antes era meramente decorativo, ni siquiera era fiable, no reproducía los colores reales del autor, y tampoco se le daba la importancia que tenía porque se deducía que era parte de, o sea, era como una prolongación del dibujante. El dibujante decidía si lo quería con color o si contrataba a alguien o... De hecho, a nivel contrato... Pero coloristas no... Vamos, yo tampoco, no vaya a creer que soy tan entendida, porque vengo de otro mundo. Pero bueno, yo creo que hay que reivindicar eso. La editorial lo ha entendido así, mis compañeros lo han entendido así. Creo que nuestro trabajo en el libro funciona porque, como he dicho antes, son tres partes importantes que se unen y forman algo mayor entre los tres. Y bueno, yo espero que os guste y que si tenéis alguna duda, de todas formas, cuando estemos firmando nos preguntáis. No, bueno, un turno de preguntas. Pregunta. Y si tenéis alguna duda sobre el color o sobre otra cosa, pues... una cosa muy importante. Cuando visionéis el libro veréis que no, a pesar de ser un libro claramente durillo, ¿no? Muy crudo, no hay color rojo, no hay sangre, no hemos querido que eso no distrajera la atención del lector, y que de esa forma pues formara, o sea, hiciera el efecto contrario, ¿no? Que casi como que te introdujera sin darte cuenta de que luego lo descubres tú solo, que es la violencia esta. Sí, os vais a dar cuenta. Bueno, por mi parte, bueno, no sé. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, el señor tiene una pregunta. Bueno, a mí me ha sorprendido lo primero el que figuréis los tres en la página con el mismo nivel de interés, y el libro me ha impactado profundamente. Yo creo que debería ser un libro de instituto porque da una posibilidad, y con el tema del color, como tú dices, que puedo jugar, luego con el tema repetitivo, las onomatopeyas, lo del tantán, y el comparar, como comparáis el tema de las tradiciones con el guerrero, y cómo son dos mundos totalmente diferentes, y cómo van llegando unos y unos no llegan, todos se quedan y el que continúa es el guerrero. Además, lo del tema que has dicho, muy bien, lo del tema de la naturaleza, comparáis el horror que está viendo, porque es un horror increíble, con el tema de la naturaleza exuberante, preciosa, y que hace totalmente, casi olvidarte, aunque vuelves a ver y dices, no, pues esto no es así, vamos. Yo os felicito porque me parece increíble. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si tenéis que decir algo a eso. Muchas gracias. Tienes toda la razón. ¿Alguna pregunta más? Se admiten insultos y consideraciones. Yo tengo muchas, pero si no hay preguntas, eso significa que quieren firmar. Sí. Lo que veo es que tenemos una mesa chiquitita. Igual aquí los tres lo tenemos jodido.
porque los libros son grandes. ¿Hay alguna solución Y no u puedes hacer opción razonable? los dibujos más pequeñitos. Sí, podemos solapar varios libros y hacer un cacho de dibujo a cada uno. Es una opción. No, pues no sé. O quizás Yo me puedo poner en el sofá, Yo quizás, necesito mesa porque porque... tiene un montón de lápices. Sí, y vosotros dos necesitáis, yo me puedo poner. Tenemos un tablero un poco más grande, se puede poner unas burras que yo creo que cabéis. Vale. ¿Sí? Bueno, pues simplemente si a mí me dejáis un punto de apoyo, yo levantaré el mundo. Para lo... Si vas a levantar el mundo, soy tu punto de Te pones 4 patas y... Bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a dejar a continuación eso, que firmen ellos y que les podáis preguntar personalmente lo que consideréis. Así que nada, muchas gracias. Vamos a quitar esto para que podamos... Yo me hago a la cuarta. Espera, que me olvido. Si lo paso casi lo quitamos. Si hay dinero de el agua de tiro tiene la lista. Bueno, podemos empezar y luego ya... Aquí cabemos sencillo. No, en serio, Rafa, yo creo que podemos... Miguel. Antonio, siéntate y empieza. Bueno, Que se ha olvidado por todo. sin olvidar los Miguel. Voy. Alternativo. Cuidado que no se venda. ¿Estaba abajo? Bueno, Antonio, ¿es un curador? Hoy voy a buscar. Porque si no, no... Cada uno su trabajo. Porque si no, tenéis los dedos No le manchaditos. vamos a hacer su trabajo. El guionista sí que no trabaja. De verdad. Un par de meses y el resto... Yo sí hago el 50% de lo que han hecho, ¿eh? Es espectacular. A mí me ha encantado. Ah, qué bien. Bueno, yo creo que a todo el mundo. No hay discusión. Ya la vendí. Sí, yo tengo bien metido. Yo me lo saqué de la biblioteca primero, lo tenía en el libro. Voy a poner el cable. Lo he comprado porque... Qué bien, maravilla. Estos son de Ikea, ¿no? Lo ponemos en fila como siempre. Como... Sí. Sí, que empieza Antonio. Sí. Vale, o sea, A ver, míralo bien. Mira, sabe que os venga bien, que no lo paséis mal. ¿Espera que me ayude? Sí, está bien. Apañamos así con este espacio. Perfecto. mira, como yo dibujo en la página de la derecha... Con Antonio aquí yo el ¿Lo tenemos? Sí, ya está. Ponte a mí que es siniestra. Tiene que tener una para vigilar lo que hagas. Bueno, venga. Venga, empezamos. Nosotros no me damos tu cámara a la cara. ¿Cómo te llamas?